Híjole, hablar de la educación durante el Porfiriato es meterse en una de las historias más complejas y contradictorias de México. Por un lado tenemos este sueño de modernidad, de progreso, y por el otro, una realidad de desigualdad que duele. Hoy vamos a desmenuzar justo eso, cómo estos dos mundos convivieron y al final, cómo chocaron. Miren, para entender el Porfiriato hay que empezar con su gran paradoja. Por un lado, sí, hubo un crecimiento económico y una estabilidad que México no había visto antes, pero, por el otro lado, una desigualdad social abismal. Y justo en medio de esa tensión, como un engranaje clave, está el proyecto educativo, una herramienta que fue diseñada para forjar, literal, un nuevo México. Ok, ¿cómo vamos a desenredar esta madeja? Primero, vamos a explorar ese contexto de progreso y desigualdad de la época. Luego, nos vamos a clavar en la filosofía que lo justificaba todo. Veremos cómo se construyó esa máquina educativa. Y finalmente, vamos a analizar las grietas de ese sistema para llegar a su legado tan contrastante. Y bueno, arrancamos aquí, con la doble cara de una era. El gobierno de Porfirio Díaz tenía una obsesión: consolidar un México moderno. ¿Y la educación? Bueno, la educación era vista como la palanca principal para lograrlo, el instrumento perfecto para crear orden y, sobre todo, para generar progreso. Pero, a ver, un proyecto tan ambicioso necesitaba una base ideológica muy fuerte. Y aquí es donde entra en juego la filosofía que definió toda la época. Esta idea de que la ciencia era el único y verdadero motor para el cambio social. Y aquí está el concepto clave de todo esto, el positivismo. Impulsada en México por Gabino Barreda, esta corriente de pensamiento proponía algo radical para la época. La educación debía basarse en la ciencia, en la razón y en la disciplina. El objetivo era súper claro. Había que dejar atrás el dogma religioso y abrazar un enfoque científico, racional, para formar a los nuevos ciudadanos. Esta filosofía se resume perfectamente en el famoso lema del régimen: orden y progreso. No era solo un eslogan bonito, era todo el proyecto de nación. La idea era: primero, establecemos el orden social a como dé lugar, y a partir de ahí, ya con todo en calma, se podría construir el progreso económico y material. Y la educación, claro, era la herramienta para lograr ambas cosas. Y este modelo educativo se sostenía sobre 4 pilares bien definidos. Primero, un control total por parte del Estado, o sea, quitarle todo el poder educativo a la Iglesia. Segundo, una enseñanza laica y científica, basada en hechos. Tercero, métodos y planes de estudio iguales para todo el país, muy uniformes. Y cuarto, y esto es clave, ver la educación como una herramienta para formar ciudadanos obedientes y productivos, o sea, para el control social. Pero bueno, una cosa es la filosofía y otra muy distinta es llevarla a la práctica. Así que, ¿cómo se construyó esta gran máquina educativa del Porfiriato? Fíjense en esta línea del tiempo. Más allá de las fechas, lo realmente importante son los hitos institucionales. En 1887 se funda la Escuela Normal de Profesores, algo clave para empezar a profesionalizar a los maestros. Y luego, en 1905, un paso gigante: la creación del Ministerio de Instrucción Pública. Con esto, ¡pum!, se centralizó todo el poder educativo en el gobierno federal. Entonces, la estrategia del gobierno se puede resumir en estos 3 pilares. Primero, la centralización, para asegurar el control ideológico. Segundo, la modernización, para poner al país en sintonía con el pensamiento científico de la época. Y tercero, muy importante, una educación para el trabajo, diseñada específicamente para formar la mano de obra, los técnicos y los burócratas que la nueva industrialización del país necesitaba con urgencia. Y a ver, hay que ser justos, sí hubo avances, y fueron significativos, Se expandieron las escuelas primarias y técnicas, se crearon un montón de escuelas de artes y oficios, se profesionalizó la enseñanza con las escuelas normales y se metieron materias científicas como física y química a los planes de estudio. El sistema, en efecto, se estaba modernizando. Pero esta fachada brillante de modernidad ocultaba unas grietas profundísimas. Ahora vamos a ver la parte más crítica, la historia de los olvidados del progreso. Y aquí es donde llegamos a la pregunta del millón, la pregunta fundamental. Todo este esfuerzo de modernización, toda esta maquinaria que se echó a andar, ¿realmente para quién era? La respuesta es contundente. El acceso a la educación se concentró de una forma masiva, casi total, en la población urbana y en las clases medias y altas. Mientras tanto, el campo, donde vivía la gran mayoría de la gente, se quedó prácticamente en el olvido, al margen de todo. Así que sí,
Podemos afirmarlo con todas sus letras. A pesar del discurso de progreso para todos, el sistema educativo porfiriano fue en la práctica elitista y profundamente excluyente. Y ojo, esto no fue un accidente, ¿eh? Estaba diseñado así. Estaba hecho para servir al proyecto económico, no para el desarrollo social de toda la población. Y este es quizás el mayor fracaso de todo el proyecto. El sistema no solo no llegó a las zonas rurales, sino que al no hacerlo, lo que hizo fue consolidar y hacer todavía más profunda la desigualdad educativa que ya existía. El progreso, pues, no fue para todos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el balance final? Es momento de analizar el legado, este legado lleno de contrastes que nos dejó la educación en el Porfiriato. La dualidad de la época es clarísima si la ponemos en una balanza. Por un lado, tenemos logros que nadie puede negar. Un avance técnico y organizativo impresionante, la profesionalización de los maestros, un impulso fuerte a la ciencia. Pero por el otro, las limitaciones son enormes. Una exclusión social brutal, un analfabetismo en el campo que casi no se movió y una desigualdad estructural que se hizo todavía más grande. Creo que esta frase lo captura a la perfección. Hubo un avance en la forma, en la estructura del sistema, pero no en el fondo, no en su alcance social. Se construyó un sistema muy moderno, sí, pero para una absoluta minoría. Y esto es crucial para entender lo que vino después. Esta brecha gigantesca entre el México moderno y el México olvidado fue una de las principales fuentes de tensión social que, eventualmente, estallarían en la Revolución Mexicana. La demanda por una educación que de verdad fuera para el pueblo sería una de las grandes banderas de las reformas que vinieron después. Cerramos con esta pregunta que la verdad va mucho más allá del porfiriato y sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. La experiencia de esta época nos obliga a reflexionar. ¿De verdad se puede construir un progreso real, uno que dure, si este no llega a todos por igual? Una lección de la historia que sin duda vale la pena recordar.